Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 29 de diciembre de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, la última contrarréplica del año, y hoy sí que es la última del año. Os lo decía la semana pasada que estábamos ya al borde y ahora estamos al borde, ¿verdad? Pues estamos a día 29, quedan 2 días para que termine el año 2024 y en 3 estaremos ya en 2025, año en el que habrá, por supuesto, muchas más contrarréplicas, tanto las contrarréplicas ordinarias, llamémoslas así, no ordinarias porque sean de mal gusto, sino porque son las normales de lunes a jueves, como extraordinarias, que es la de los domingos, aunque tiene su parte de ordinariez, en tanto que la hacemos todos los domingos o prácticamente todos los domingos. Para los que no lo sepan, la contrarréplica del domingo es la que procuro utilizar para llevar temas como más de fondo, temas que no tienen que ver con los asuntos de la semana. En algunas ocasiones, pues sí he tenido mucho material durante la semana, sí que me traigo algo al domingo, pero eso no es lo normal. Lo normal es que lleve temas que me van dejando los contraescuchas a lo largo del tiempo. Esa es la razón por la cual si enviáis una nota de voz de estas de fondo, pues puede tardar varios meses en pasar hasta que le llega su turno. La pongo ya en el disparador, que es aquí el escritorio de mi ordenador. Selecciono unas cuantas, una de ellas es la que se lleva el título del programa y el resto, pues todas, por supuesto, tienen su contestación y su reflexión por mi parte. Bien, os voy a dar el número de WhatsApp. Es el 690-827909. Os decía ayer en la contraportada que era importante que me dijeseis cómo os llamáis, porque no soy adivino, no soy pitoniso. Y también es importante que respetéis más o menos la duración, es decir, que en el caso de la contrarréplica lo dejéis entre 1 y 3 minutos. Y también es importante que se escuche bien. No es tanto lo que os estoy pidiendo. Bueno, pues dicho o recordado el número de WhatsApp, lo hago solo los sábados y los domingos, la duración y lo del nombre, importante. Pasamos ya a la contrarréplica que tengo hoy, pues a ver si me consigo meter. Tengo aquí 5 seleccionados. Si consigo meter 4, creo que me daré por satisfecho, porque son 4 temas muy interesantes los 4. Bien, sin detenernos ni un segundo más, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Luis, que nos habla de los 2 astronautas que llevan meses varados en la Estación Espacial Internacional por culpa de un problema de una cápsula, de una nave que fabricó Boeing, la Starliner, que les tenía que haber traído de vuelta una semana después de haber salido. Salieron a principios de junio. Tenían que haber vuelto una semana después, pero hubo problemas en la nave y no consiguieron volver. Total, pues en el mes de agosto, creo yo, ya se empezó a hablar de esto. Y desde entonces pues no han vuelto. Se preveía que iba a ser para el mes de febrero, si mal no recuerdo, y luego ya hace poco, hace solo unos días lo dijeron para el mes de marzo. En fin, que cuando me envió esta nota de voz Luis, creo que fue en agosto, bueno, pues todavía estábamos hablando mucho de esto. Ya sabéis, el mes de agosto no se caracteriza por la cantidad de noticias que hay, ni aquí ni al otro lado del Atlántico, y desde entonces pues se dejó de hablar, porque volvió septiembre con sus afanes, pero el problema de los astronautas persiste. Antes de nada, antes de meternos en harina, vamos con Luis. Hola Fernando, buenas tardes. Mira, yo te traigo un tema que la verdad es que creía que en estos días de agosto ibas a tratar en un monográfico de la contracrónica, pero la verdad es que con todos los jaleos que hay políticos y mil temas, la verdad es que entiendo por un lado que no tengas hueco. Y te lo traía por lo menos por si lo quieres introducir como una nota de voz de la contrarréplica. Y es el tema este de los 2 astronautas que la NASA no acude a recoger al espacio y que tienen que permanecer hasta febrero del 25. Y la verdad es que me parece un tema fascinante en el sentido, pues primero la propia noticia en sí, más allá del debate de coste económico, recuperación, seres humanos, calidad de vida y necesidades que puedan tener estas personas en el espacio y bueno, y sobre todo también toda la vinculación económica y de imagen de empresa que hay asociada, tanto de la NASA como de Boeing, que recordemos que son 2 empresas que llevan muchísimos años de colaboración y bueno, no sé hasta qué punto
se puede ver afectada esta colaboración, y así como la noticia que ha surgido hace un par de días de que van a retornar en en una nave de SpaceX, la empresa de Elon Musk. Un poco, pues me gustaría saber un poco tu opinión general sobre este tema, sobre todo por si nos puedes, como siempre, centrar un poco el tiro ante las múltiples informaciones que tenemos. Muchísimas gracias por todo. La historia de estos dos astronautas, uno se llama Barry Wilmore, aunque al parecer le conocen como Butch, como el personaje de la película esta de Tarantino, de Pulp Fiction, y la otra se llama Sunita Williams. Bueno, pues es fascinante. Y digo que es fascinante porque es que estamos en 2024, ya casi 2025, y caray, lo último que podríamos pensar es que después de 60 años, más de 60 años de vuelos espaciales tripulados, el primer vuelo espacial tripulado fue en 1961 con aquel vuelo histórico de Yuri Gagarin, el primer satélite espacial como tal, pues ya va para 70 años, fue en el año 1957 con el vuelo del Sputnik. Pero bueno, que después de 6 décadas y pico de vuelos espaciales tripulados, se quede un astronauta, en este caso dos, durante meses en la órbita. No por nada, sino porque no hay manera de traerle de vuelta, es como mínimo llamativo. La historia de la que, bueno, como comenta Luis, se habló mucho en verano, como os decía antes, básicamente porque no hay muchas noticias en verano en ningún sitio y la gente está de vacaciones en el mes de agosto. Verano boreal estoy hablando. Ya sé que en Chile, en Argentina, en Uruguay, durante el mes de agosto hace frío y estáis trabajando como en cualquier época del año. Lo mismo los australianos. Pero la mayor parte de la especie vive en este hemisferio, en el norte. Así que cuando se habla de agosto, se habla, por regla general, de tiempo de asueto y de vacaciones. ¿Qué es lo que pasó en el mes de agosto? De ahí que saliese esta historia. Por eso y porque además se ofreció Elon Musk, que basta con que hable de cualquier cosa para ponerla de moda, se ofreció a través de su empresa SpaceX para traer de vuelta a los astronautas. Al parecer van a volver en una cápsula de SpaceX, pero no será inmediato, es decir, no está siendo inmediato. Muchos se pensaban que iba a ir poco menos que Elon Musk en persona pilotando su Dragon hasta la Estación Espacial Internacional, los iba a subir y se los iba a bajar. No. Estas cosas, a pesar de que llevamos 60 años haciendo esto, un vuelo espacial es una cosa muy seria. Bueno, pues se habló mucho en verano de esto y esto empezó 2 meses antes, empezó el mes de junio, cuando los astronautas de la NASA, estos dos, Wilmore y Williams, desplegaron de Florida con la esperanza de hacer una misión, podemos llamarla rutinaria. Iban a parar en la Estación Espacial Internacional y luego volver. Su viaje, que era a bordo de esta nueva nave, la Starliner de Boeing, estaba previsto, creo que era para 7 u 8 días. Vamos, una semana. Lo que no esperaban era que se iban a pasar tantos meses, que iban a tener una estancia tan prolongada en el espacio, debido a una serie de fallos técnicos que pusieron en jaque la seguridad del viaje de vuelta. Estos dos, Wilmore y Williams, no son dos astronautas precisamente jóvenes, unos tipos muy experimentados, y por eso los escogieron para esta misión. Wilmore creo que tiene 60 años y Williams por ahí le anda. Es decir, que los dos son veteranos con mucha experiencia, según leí en su momento algo así como más de 500 días en el espacio. Pues nada, a principios del mes de junio, creo que fue el día 5 o el 6 de junio, de viaje rutinario, es que aquello no pasó de los breves de prensa. Salieron de la Tierra, partieron desde Cabo Cañaveral, en Florida, para una misión express. Su misión consistía en evaluar la capacidad de esta nave, de la Starliner, para transportar tripulantes, astronautas, a la Estación Espacial Internacional, que es el encargo que tenía Boeing por parte de la NASA desde el año 2014. Nada, y para hacerlo pues de manera segura, nada más. Era una simple prueba. De cualquier manera, cuando llegaron a la órbita, a la Estación Espacial Internacional, fueron a acoplar su nave y la nave pues no se quería acoplar, dio una serie de problemas. Al final se acopló, evidentemente, porque están allí. Al parecer unos propulsores se apagaron, detectaron unas fugas de helio o algo así. El helio es importante para el funcionamiento de los sistemas de propulsión de cualquier nave espacial. Bueno, estos problemas técnicos que se les presentaron llevaron a la NASA a tomar la decisión de no seguir. Es decir, de no arriesgar el regreso de Wilmore y Williams en la Starliner en la que habían llegado, ya que los problemas con los propulsores, las fugas de helio y todas estas cosas que se les habían presentado podrían comprometer la reentrada de la atmósfera terrestre, que es uno de los momentos más delicados de cualquier viaje espacial.
pasa un poco como con los aviones. Se me dicen, bueno, mientras está en el aire es difícil que se caiga. Casi todos los aviones se accidentan o despegando o aterrizando. Pues algo parecido sucede con las naves espaciales. Si se accidentan es o cuando salen o cuando entran en la Tierra. Especialmente la reentrada es muy complicada. La NASA, recordemos que esto no es nueva. Ya perdió en el pasado 2 transbordadores espaciales, el Challenger en el año 86 y el Columbia en 2003. Por supuesto, todos los tripulantes de ambos transbordadores murieron. De un accidente aéreo todavía te puedes llegar a salvar, de un accidente de estos es imposible. El primero, el Challenger, se desintegró poco después de despegar, además eso está televisado, y el segundo, lo del Challenger, sacudió mi infancia y lo recuerdo de verlo una y otra vez que lo ponía en la televisión y me generaba mucha aprensión. Lo del Columbia ya me pilló más mayor. Este se desintegró al regresar a la Tierra en plena reentrada. Como no querían arriesgarse a que les pasase lo mismo, la Agencia Espacial Estadounidense, junto con Boeing, pues pusieron en marcha una serie de pruebas para entender mejor la naturaleza de lo que está pasando en la nave, la que tiene la Starliner, y bueno, buscar soluciones viables para traerles de regreso. Entre tanto, ¿qué han hecho Wilmore y Williams? Bueno, recordemos, son astronautas. Se han integrado en el equipo de la Estación Espacial Internacional, el residente, el que está allí todo el año. No siempre son los mismos, van cambiando, van turnándose, pero siempre hay astronautas ahí. Creo que son 6 la dotación base de esa estación. Pues participan en los instrumentos científicos que hacen así, en el mantenimiento mismo de la estación. Creo que han hecho hasta un paseo espacial y todo. Vamos, que no se lo esperaban. Que su estancia al final se ha prolongado mucho más de lo que esperaba la agencia y de lo que esperaban ellos. Toda una prueba de resistencia. Es decir, si tenían 500 días en el espacio, pues los van a duplicar a este paso. Y no solo para ellos, también para los equipos en tierra. En fin, un follón de padre muy señor mío. Cuando todo el mundo estaba ya impacientado con esta historia, la NASA anunció, esto ya fue en el mes de agosto, que es cuando me envió Luis esta nota de voz, que los astronautas regresarían a la Tierra. Pero que no lo harían en la Starliner, sino en una cápsula Dragon de SpaceX, la competencia directa de Boeing en misiones de transporte espacial. Este plan de contingencia había previsto en origen su regreso para febrero del año 2025. Así que extendía la misión de lo que iban a ser 7 u 8 días, pues a unos cuantos meses. Las cosas, de cualquier modo, como os decía, no han marchado como se esperaba, porque hace unos días, poco antes de Navidad, leí una noticia que retrasaban de nuevo el regreso hasta el mes de marzo. Así que Wilmore y Williams, que salieron de casa para estar 8 días, pues llevan ya 7 meses y les quedan 2 o 3 por delante en el espacio. La situación ha suscitado, bueno, aparte de burlas hacia Boeing, que parece que a esta compañía estadounidense le ha mirado un tuerto porque todo les sale mal, entre los problemas que tienen con el 737 MAX, más esto del espacio, en fin, esto ha suscitado un debate sobre la seguridad de los programas espaciales y sus costes. Porque es que los costes de la cápsula esta, la Starliner, han sido estratosféricos. Nunca mejor traído lo de estratosférico. Y el tiempo invertido en la Starliner es que son muchos años. Empezaron, creo que fue en 2014, cuando recibieron el encargo de la NASA. Y entiendo yo que los estudios previos los habrían realizado antes. Así que igual lleva esta cápsula desarrollándose 15 años o más. Hizo su primer vuelo de pruebas sin tripulación allá por diciembre de 2019. Es decir, hace 5 años, sí, justo 5 años. Ya en aquel momento, en 2019, la Starliner iba vacía, no fue con nadie. En este primer viaje ya no se pudo acoplar a la Estación Espacial Internacional. Tras este primer fracaso, Boeing y la NASA se volvieron a la mesa de diseño, se pusieron a revisar todo lo que había salido mal y bueno, al parecer corrigieron los errores. Hicieron un segundo vuelo de prueba, también sin tripulación, no querían ponerla en riesgo. Esto fue ya a mediados del año 2022. Hubo que esperar 2 años y medio. Vale, también es cierto que pilló la pandemia de por medias, pero aún así. El segundo, consiguió acoplarse de manera exitosa a la Estación Espacial Internacional, aunque al parecer no estuvo exento de algunos problemas menores. Bien, esos problemas supuestamente los habían resuelto ya, se llevaron el vuelo para mediados de 2024, es decir, 2 años más, y en junio ya pues era el gran estreno.
ya con astronautas a bordo y, en fin, fijaos lo que ha sucedido. El hecho de que escogiesen a Wilmore y Williams, que eran dos astronautas con muchísima experiencia, no era casual. Querían meter en la nave para volarla por primera vez a dos astronautas que estuviesen bragados en esto. Un poco lo mismo que hacen los fabricantes de aviones, la propia Boeing o Airbus, cada vez que tienen un avión nuevo que tienen que someterlo a las pruebas antes de que les den los certificados, pues estos vuelos de prueba los hacen pilotos de pruebas, pilotos muy experimentados. Pues algo parecido, pero con los astronautas. De cualquier manera, el desarrollo de esta cápsula de la Starliner está siendo un dolor de cabeza para Boeing. De hecho, si veis las imágenes de la Starliner, es muy parecida a la Apollo. La ves así de pasada y piensas que realmente es la misma cápsula. Es más grande, tiene más capacidad de tripulantes, pero de aspecto lo que demuestran esto viene a demostrar que aquellos diseños de los años 60 para las primeras cápsulas, las Mercury, las Gemini, luego posteriormente las Apollo, que eran similares, aunque las Gemini solo iban dos, en las Apollo 3, en las Mercury iba solo uno, pero en esencia los básicos de ese diseño se han mantenido hasta el momento presente, porque el salto de diseño que ha habido hasta la Starliner o la propia esta de SpaceX, la Dragon, no es tan grande. Desde fuera, evidentemente por dentro, pues son dos aparatos muy distintos, los actuales bastante más sofisticados. Pero bueno, que los sobrecostes del programa se estiman en algo así como 2.000 millones de dólares. Y es que no han sido capaces, después de tantos años y una millonada, de entregar una nave segura. En algo tan delicado como el espacio, no te puedes permitir el más mínimo fallo, porque el hecho mismo de salir de la atmósfera de la Tierra implica tantos riesgos que todo tiene que funcionar a la perfección. La Starliner es, además, como os decía, más grande que la Apollo. La Starliner está pensada para 7 tripulantes, son 4 más que la Apollo. No sé, imaginemos lo que sería perder 7 astronautas de golpe en una reentrada. Más aún cuando los rusos lo hacen de forma rutinaria con sus Soyuz sin problemas. En fin, ya veremos en qué queda esto cuando la NASA consigue traer de vuelta a estos dos, que lo mismo la cosa se enreda más y no vuelven hasta junio y completan un año entero ahí en el espacio. Para SpaceX es una oportunidad porque su Dragon es la competidora directa, como os decía, de la Starliner. La Dragon ha hecho ya varios vuelos y hasta ahora, porque también tiene una versión de carga, y a la estación espacial hay que enviar suministros continuamente, y hasta ahora todos le han salido bien. El último, que fue en septiembre de este año, fue como expedición privada. Pero vamos, entre marzo y octubre subieron una tripulación de 4 astronautas a la Estación Espacial Internacional sin problemas. En septiembre lanzaron otra con 4 tripulantes para que regrese el año que viene. Hasta en principio será el regreso de Wilmore y Williams después, quién sabe, de 8 o de 9 meses en el espacio. Vamos ahora con Belén, que es de Murcia y que vuelve con el tema del que hablábamos hace unos meses, de la bajada de la fertilidad de los últimos años. No sé si lo recordáis, fue una contrarréplica de Aram. 3-4 meses, más o menos. De cualquier manera, Belén nos lo introduce muy bien. Así que vamos a escucharla a ella. Acabo de escuchar la contrarréplica del domingo en la que un contraescucha hablaba sobre la bajada de la fertilidad. Y bueno, quería comentar que yo por mi trabajo tengo bastante relación con sanitarios, incluso también participo en un máster donde una materia es de reproducción. Y bueno, que no se centra en esos temas, que es más bien técnicas y otras cosas, sí que es cierto que es algo que sí les oigo comentar, ¿no? El que, por ejemplo, el que no es un problema solo de edad, ¿no? Que evidentemente en España hay un problema de edad en cuanto que cuando los españoles vamos a tener hijos somos muy mayores y entonces tenemos un problema ahí de fertilidad por edad, ¿no? Sino que efectivamente pues una mujer española es menos fértil que una mujer de otras partes del mundo menos desarrolladas, y podría ser contraintuitivo, como dices, porque pues vivimos, como tú dices, vivimos mejor que en otras épocas anteriores, o que estamos mejor alimentados y tal, pero sí, al parecer sí es un dato que la fertilidad ha bajado, también la calidad del esperma, ya no solo, como digo, por el tema de la edad, sino que la calidad del esperma en general ha bajado, lo que afecta a la fertilidad, evidentemente, bueno, y a la posibilidad de tener hijos, a la fecundidad.
Y la verdad es que me encantaría que algún contraescucha que fuera especialista en temas de esto, que se dedica a temas de reproducción, nos pudiera ilustrar sobre este tema, si esto es así, si los datos lo corroboran y eventualmente cuáles podrían ser las causas, ¿no? Porque yo las desconozco. Y bueno, en realidad, como también he comentado algunas veces con estos especialistas, lo que hay es una disonancia actualmente entre lo que es la edad, por así decirlo, no sé cómo hablarlo, si social o cultural, y la edad reproductiva, porque el hecho de que hayamos evolucionado en los últimos 60 o 70 años y que actualmente pues tengamos muchísima más esperanza de vida y que socialmente pues seamos jóvenes hasta edades muy altas, ¿no? Y una persona de 30 años, 30 y tantos es joven, con 40 seguimos considerándonos jóvenes, ¿no? Y sin embargo, pues reproductivamente no se corresponde con esa edad, ¿no? Nuestro cuerpo no, desde el punto de vista reproductivo, evidentemente no se ha enterado de lo que ha pasado en los últimos 60 años. Y me sorprendió un dato que no recuerdo muy bien, pero sé que comentaba un especialista con el que sí estuve hablando, que la edad, digamos, el momento reproductivo mejor de la mujer, no recuerdo bien la edad, pero es que era muy joven. Hablaba de 20 y pocos años, creo recordar, 20 y pocos. Y claro, evidentemente, pues esa edad, pues es que socialmente, culturalmente, las mujeres en la actualidad no están pensando en tener hijos, la mayoría de ellas. Y esto, pues evidentemente, nuestra biología no está preparada para tener hijos a los veintitantos y no a los 30 y muchos o 40, ¿no? Y bueno, pues simplemente eso. Ojalá algún contraescucha nos pueda ilustrar sobre el tema. Un abrazo. La fertilidad es la capacidad de cualquier organismo para producir descendencia, no es más que eso. Si ese organismo carece de esa capacidad, se le denomina estéril. Ese es el caso, por ejemplo, de los mulos. El mulo es un cruce de caballo y de burro. Bien, esto se debe a que, aunque un mulo es un animal perfectamente sano y muy fuerte, bueno, de hecho se dice estás fuerte como un mulo, tiene un número impar de cromosomas y eso le imposibilita reproducirse. Vamos, que generaciones de mulos solo hay una, nunca hay una segunda generación de mulos. Los seres humanos somos fértiles, a diferencia de los mulos, como lo son pues todas las especies del mundo animal, pero somos fértiles durante una ventana de nuestra vida. La de los varones es más larga y la de las mujeres más reducida. El pico de la fertilidad femenina ocurre en torno a los 20 años, pero casi ninguna mujer se plantea, al menos en el primer mundo, ser madre a los 20 años. Y diría que también en el tercero. En cuanto las mujeres tienen oportunidades de formarse o de trabajar, evidentemente no van a ser madres con 18, 19 o 20 años. Es imposible, vamos, que desde luego en el mundo desarrollado las mujeres empiecen a ser madres a los 20 años. Aparte de imposible, es poco recomendable. Yo no lo aconsejaría a ninguna mujer de 20 años que fuese madre. Si quiere serlo, pues me parece muy bien. Pero vamos, que a esa edad se debe estudiar o se está empezando a trabajar. Después de los 30 años, la fertilidad comienza a disminuir de forma gradual. Pero este descenso, al parecer, se acelera a partir de los 35. Ya a partir de esa edad, no solo disminuye la cantidad de óvulos, sino también su calidad. Es decir, que las mujeres siguen siendo tan fértiles como lo han sido siempre, pero es que en nuestro tiempo no se suelen reproducir durante su pico de fertilidad por razones comprensibles. De cualquier manera, que vivamos en una sociedad con seguramente la fertilidad más baja de la historia se debe a varias razones. Una sería, pues, la educación y la carrera profesional que decía antes. La educación superior se ha convertido en un objetivo para muchas mujeres. En el primer mundo no es un objetivo, es un hecho desde hace muchos años. Y en el segundo y tercer mundo es un objetivo claro. Esto a menudo, por no decir siempre, retrasa la maternidad, porque hay que completar los estudios o simplemente ya están completados pero quieren avanzar en sus carreras profesionales. Esto enlaza con una consecuencia de que las mujeres se formen bien. Y es que las últimas décadas, si por algo se han caracterizado, ha sido por el aumento sostenido de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Esto, como es lógico, pues ha cambiado las prioridades de las mujeres. Muchas optan por desarrollar primero sus carreras antes de formar una familia. No es que no la quieran formar, pero que no la quieren formar con 21 años, sino con 31. Luego también hay elementos sociales. Mucha gente en edad de tener hijos, pues ve a estos hijos como cargas económicas. De manera que cuando les llega el momento, pues solo tienen un hijo o directamente ninguno.
En el primer mundo, además, y cada vez se observa más en países menos desarrollados, existe una tendencia clara hacia una mayor autonomía personal. Hay más gente viviendo sola que nunca antes. Ahí la gente tiene un proyecto de vida y lo quiere, o lo intenta por lo menos, llevar adelante. La disminución de la tasa de nupcialidad también incide en esto, la fertilidad. Porque, y esto de nuevo es estadística, las parejas casadas pues tienen más hijos que las que no se han casado. Luego hay otra cosa. Hoy los embarazos no deseados, aunque siguen existiendo, son menos habituales por el acceso a anticonceptivos y la información que hay sobre este tema o la que tiene cualquier persona desde muy joven. No sé, a mí me explicaron cómo se hacían los niños pues de pequeño. Y cuando era adolescente ya se encargaron mis padres de recordármelo de manera insistente para que me lo aplicase y no me buscase un lío innecesariamente. Y luego está lo de la edad a la que nos decidimos a tener hijos. La edad avanzada de los padres, caray, a partir de los 30, pues como he dicho antes, las mujeres ya su fertilidad empieza a bajar. Pues esto es una causa directa de la disminución de la fertilidad. Es decir, que las mujeres que posponen la maternidad para después de los 35, que son muchísimas, pues ya asumen de entrada una reducción significativa en sus posibilidades de concebir. Luego lo de la calidad de esperma, que nos comenta Belén, también lo he leído. Hay estudios que indican eso mismo, que la calidad del esperma de los hombres de los países occidentales ha caído o ha disminuido, vamos. No sé, ¿por qué será? Quizá debido al estilo de vida, qué sé yo. Bueno, ya sabéis, muy sedentario, comiendo mal, bebiendo más alcohol de la cuenta, etc. En fin, que como bien dice Belén, es un tema muy interesante. Me apunto a la pregunta que hace ella. Así que si algún alma caritativa entre la comunidad de contraescuchas tiene que sepa, evidentemente, de este tema y que pueda aportar más información, pues Belén encantada y yo también. Pero vamos, tema interesante pero de difícil arreglo, porque somos criaturas cuya biología está pensada para un tipo de mundo muy distinto al que hemos terminado construyendo, que tiene la mayor parte de las cosas de nuestro mundo son mejores que las del mundo de nuestros antepasados, pero concretamente esta pues hemos tenido que hacerlo a costa de tener una fertilidad más baja. Bien, seguimos con Eduardo, que tiene una pregunta, no sé cómo describirla, un tanto enrevesada. En fin, la vais a escuchar ahora todos vosotros. Eduardo quiere saber en qué momento un movimiento adquiere conciencia de sí mismo. Hola Fernando, te sigo desde hace mucho tiempo y tengo un tema para el contraplano. Muchas veces has dicho que la gente que protagoniza un movimiento no saben que están protagonizando ese movimiento porque no lo están viendo desde fuera, que es a posteriori cuando se dan los nombres de cada una de las corrientes y de los movimientos que ha habido a lo largo del tiempo. Pero supongo que hubo en algún momento en el cual la gente empezó a llamarse a sí misma como parte de un movimiento, porque al final entiendo que llega un momento en el que al darte cuenta buscas ya que te reconozcan o que te encasillen en un determinado movimiento, ¿no? Ya sea en el momento en el que lo estás llevando o cuando ha pasado poco tiempo. ¿De verdad ha existido este punto y cuáles fueron los primeros que lo vieron, que empezaron a ponerse nombre ellos mismos? Muchas gracias. Me encantan tus programas. En el mundo contemporáneo, encasillarse es lo primero que se hace. Es decir, el momento, no sé, que te consideras que formas parte de un movimiento, lo dices y te lo pones en tu biografía de Twitter y en Facebook y tratas de hacer saber al mundo que tú formas parte de ese movimiento. Pero vamos, esto no es de ahora, ya digo, es de la época contemporánea. Los liberales se hicieron llamar liberales desde el primer momento y presumían además de ello. Lo mismo sucedió con los socialistas, con los comunistas, con los anarquistas o con los ecologistas. Nuestro mundo venera las categorías y venera también meter a la gente en ellas. En el caso de la política, de hecho, no basta siquiera con autodenominarse liberal o socialista. Hay que ir algo más allá y especificar la familia dentro del socialismo o del liberalismo. Por eso es habitual que dentro de un movimiento dado hay tantos enfrentamientos internos.
Los hay entre socialistas, entre liberales, entre feministas, entre ecologistas. Normalmente unos se acusan de traidores a los otros o los otros a los unos de maximalistas. No, los socialistas desde el principio se demostraron unos consumados artistas en esto, porque son muy categóricos. Desde el siglo XIX se sacan los ojos por la más mínima diferencia. Antes de eso, de la época contemporánea, de movimientos, lo que se dice movimientos, solo había movimientos religiosos. En la Europa preindustrial, es cierto, encontramos también, no sé, motines del pan, de subsistencia, revueltas por la escasez, pero se limitaban a eso, a ese objetivo, a protestar porque no les llegaba para vivir o porque les ahogaban las deudas. En este libro que escribí el año pasado con Alberto Garín, el de Contra la Revolución Francesa, hablamos in extenso de las jacqueries en la Francia preindustrial. Pero su objetivo era ese. Queremos pan o queremos que nos condonen las deudas. Nada más. No era un movimiento integral, ni mucho menos. Su programa no iba más allá de eso. Con la religión era distinto. Los cristianos sabían que eran cristianos, claro. Que menos. De hecho, ser cristiano estaba por encima de ser cualquier otra cosa. De ahí viene que esto que decimos en español, lo de hablar en cristiano o háblame en cristiano. Pues era un sinónimo de persona civilizada y que estaba además en la justa vía, estaba en el camino correcto. Y aunque evidentemente sabían que había otras religiones, pues no solían aceptarlas de buen grado o directamente perseguían a quienes las profesaban. Con los musulmanes, ojo, sucedía algo muy muy similar. Aunque eso sí, los musulmanes en tiempos históricos estaban dispuestos a convivir con judíos o con cristianos si pagaban la dima, es decir, un impuesto especial. La identidad religiosa lo era todo para nuestros ancestros. Caray, por eso las guerras de religión eran tan sangrientas. Existían otras identidades, claro está, como la del lugar en el que se vivía, pero eso no constituía un movimiento per se, era una circunstancia. Si alguien era de tal o cual reino, de tal o cual ciudad, pues sabía que estaba ahí, que tenían que respetarse sus usos y sus costumbres, pero no constituía un movimiento. Es decir, que esto de los movimientos antes de la edad contemporánea solo se aplicaba en los movimientos religiosos. Fue a partir de la Revolución Francesa cuando la política ocupó su lugar. Bien, vamos ahora con Francisco, que nos ofrece unas reflexiones muy inteligentes sobre robótica. Hola, Fernando. A raíz del mensaje de Laura sobre Optimus, este robot androide sacado de Elon Musk, que acaba de sacar, y de otros productos que ha sacado Elon Musk, quería hacer un par de reflexiones. Primero, que dudo mucho que los robots androides sean el futuro del hogar. Quizás sí para otras cosas, para hacer de profesores, para hacer de cosas sociales, pero para el hogar lo dudo mucho. Y es que hay que recordar que C3PO tiene forma de androide, androides son los robots humanoides, y R2D2 no. Entonces, incluso en la misma película de Star Wars, cuando se le da una patada a un androide, o si le da el latigazo a un androide, que puede ser que no le duela, empatizamos con lo que tiene forma humana, porque estamos hechos para reconocer a otros humanos y a los que se parezcan a nosotros. Es nuestra forma de ver parecidos genéticos con otras especies a través de la forma que tienen. Es decir, que no es lo mismo ver cómo decapitan a un chimpancé que cómo decapitan a un lagarto, ¿vale? Porque nuestro parecido genético es bajo y lo percibimos como algo extraño a nosotros. Entonces, en la misma película se le dan golpes a R2D2 y a C3PO y no duelen tanto. Aunque R2D2 es un ser muy cariñoso, no es igual. Cuando tú le das golpe a un televisor o le das golpe a una cafetera porque no funciona, no te hace sentir mal. Pero ahora imagínate darle golpe, un guantazo o no sé qué, o que tú lo ves, te va a generar instintivamente una respuesta emocional. Y en la mayoría de los casos deberíamos evitar eso, porque lo acabaremos viendo como esclavo o como algo así. Eso no me parece que sea eficiente, esa es mi reflexión, ¿de acuerdo? Y sobre los taxis autónomos, estos taxis que te van a recoger, pues mira, me gustaría utilizarlo como ejemplo para que veas que el mercado encuentra soluciones mejores que el Estado. Fernando, que tú dices que hay que regular porque no caben tantos coches. Bueno, pues ahí tiene una solución de mercado para que quepan más coches. Si la gente tiene estos taxis y baja el precio
muchísimo, que ya podría haber bajado con Uber o con lo que sea, pues la gente no comprará tantos coches y dirá, oye, que muchas veces hay atascos en la calle y que prefiero no ir en coche y prefiero coger un taxi que me sale más barato. Pues el mercado se regula solo, esa mano invisible funciona y aquí tienes el ejemplo. Que estos taxis autónomos ya salían y que con Uber y con Bolt y con Cabify y todo esto debería haber bajado lo mismo que en Georgia, que aquí en Georgia el kilómetro sale ya a 40 céntimos, una cosa así. En definitiva, Fernando, que no hacía falta que el ayuntamiento prohibiera a los coches de combustión entrar, que simplemente con haber bajado el precio de los taxis y todo este tipo de cosas, la congestión habría bajado muchísimo. Y los precios de los taxis no bajan porque los estados y los gobiernos regionales no quieren que bajen, porque tienen manifestaciones, etcétera. Es decir, que mejor que se estén quietos y que dejen a los coches entrar en Madrid de una maldita vez en ese Madrid central. Un abrazo muy fuerte a todos los contraescuchados. Los precios de los taxis y de los Uber o los Cabify en Madrid no bajan porque hay una demanda muy grande, Francisco. A ciertas horas y en ciertos lugares, pues te diría que es imposible encontrar un taxi. Y si pides un Uber, te dice la aplicación que llegará dentro de 20 o 25 minutos. Vamos, hace solo unos días en Madrid me sucedió, antes de venir a Inglaterra. Traté de contratar un Uber porque hacía un frío tremendo por la noche y, bueno, en lugar de volver andando, estaba a una media hora de casa más o menos, miré en Uber y la aplicación me estaba dando media hora para que viniese un conductor. Miré taxis, los que pasan por la calle, nada, todo iba lleno hasta arriba. Vale, es cierto, antes de Navidad lo que quieras, pero que eso es muy común un viernes o un sábado por la noche en Madrid. Todos pasaban ocupados. Estaba al lado del río, estaba en Príncipe Pío. Así que nada, pillé el metro que iba hasta la Bandera. Tuve que dejar pasar a uno porque no se podía entrar. En definitiva, que en Madrid el transporte urbano de viajeros no baja de precio porque la demanda es altísima. Respecto a lo de Madrid Central, es que ya me he cansado de decirlo, lo he dicho muchas veces. Con infinidad de restricciones, como las que hay ahora, se montan atascos, especialmente a la salida y a la entrada de los aparcamientos. Así que imagínate la que se armaría con muchos más vehículos buscando sitio en la calle, como ocurría antes, en calles muy estrechas. Ya sabes que en calles de un solo sentido, cuando hay uno que se pone a buscar aparcamiento, se pone a 10 km por hora o menos, esperando a encontrar uno, y si ve un hueco automáticamente se mete ahí. Y para todos los de atrás. Bien, eso era el ABC del centro de Madrid hasta hace 4 días. A ver, no sé en otras ciudades de España, pero el centro de Madrid en concreto está lleno. Hay una densidad tal de gente, transeúntes y vehículos que no queda otra que generar escasez de los que más ocupan, que son los vehículos privados. En cuanto a lo que comentas de los robots, a ver, esto de la robótica no es el futuro, es presente. Por supuesto, también forma parte del futuro, pero ya es presente a estas alturas. Desde hace años hay robots por todas partes, pero son robots dedicados para una labor concreta. Los más famosos, porque son los que tenemos acceso y los que mejor publicitan su condición robótica, seguramente sean los aspiradores, que aparecieron hace unos 10 años y que, bueno, y son muy populares. Hay en muchísimas casas. Han adquirido además su forma definitiva, les han ido incorporando mejoras y más mejoras, pero la forma no ha cambiado. Son de pequeño tamaño, bajitos, redondeados y dotados de infinidad de sensores, incluso de cámaras. Y dentro, por supuesto, gobernados por un software muy sofisticado. Su tamaño, además, les permite pues pasar por cualquier lado, meterse debajo de las mesas y de las camas y no ocupar mucho en casa, que es de lo que se trata. Imaginemos tener un androide solo para pasar el aspirador, o donde metemos el androide, un tipo de nuestro tamaño. Aparte que no es el ser humano, no tenemos la forma perfecta para aspirar una alfombra o la moqueta. Estas aparatejos sí que la tienen y solo se dedican a eso y eso lo hacen bien. Es decir, mi robot aspirador, que se llama Rufino, por cierto, es mucho más rápido aspirando la casa de lo que lo hacía yo y sobre todo más exhaustivo. Muchísimo más exhaustivo. Le pones yo le tengo puestos unos mapas y se pone ahí, pum pum, termina y me lo deja impecable. Yo lo único que el mío es de los más antiguos y todavía le tengo que quitar la porquería y tirarla a la basura, pero los hay que se autovacían en un depósito más grande. Bueno, esto ya digo, lo de los robots aspiradores o robots fregona, que también hay, son ya bastante comunes, tanto los domésticos como los industriales.
Lo mismo, no sé, ocurre con los robots de cocina. Bueno, eso por no hablar de robots que emplean en la industria automóvil desde los años 80 empezaron a utilizarse robots, o en el ejército, o en la exploración espacial. Cada uno de ellos tiene la forma que se ajusta a su función. Nada más. No es ni más grande, ni más pequeño, ni antropomorfo. Va a tener esta función. Tenemos que conseguir que la haga bien. Y vamos a darle la forma, ya que lo estamos creando nosotros, vamos a darle la forma para que este cometido lo cumpla de manera inmejorable. El tema es que todavía hoy, en un mundo que está lleno de robots y más que habrá en el futuro, seguimos pensando en términos de androide. Pensamos en robot y automáticamente pensamos en un androide. Nos viene a la cabeza eso, C3PO, como bien has dicho. Porque es lo que la ciencia ficción nos cuenta desde hace un siglo. Y eso, más que un robot, es pues poco menos que una réplica de nosotros mismos. C3PO porque Lucas le quiso pintar metálico, un robot de protocolo, ya sabes, tenía que aparentar lujoso, pero que C3PO es un humano a todos los efectos. De hecho, debajo de esas latas que le pusieron los de Atrezo hay un ser humano, un actor. Pero bueno, que a todos los efectos es un ser humano. No sé, casi como esos replicantes de Blade Runner. No sé si algún día se llegará a eso, es posible que sí, claro. Pero si realmente se consiguen crear réplicas más o menos perfectas de un ser humano, será de nuevo para hacer cosas muy concretas para las que esa forma se ajuste. Esos robots con forma de ser humano no creo que se pongan a pasar el aspirador porque es más eficiente Rufino, ya ves, Rufino, un robot del año, qué sé yo, del 2019 o 2020, es decir, que ya está hasta un poco anticuado el pobre, todavía sigue durando, ¿eh? Y yo hasta que no se termine de morir del todo, como soy un sentimental, no jubilaré a Rufino. En fin, queridos, con esto ya damos por terminada la contrarréplica de hoy. Espero que os haya gustado. La próxima contrarréplica será ya en el año 2025, pero mañana, que estamos a día 30, seguimos todavía en 2024 y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.